Y Ronald con Robert, cuando comenzamos a ensayar ese disco, El signo del destino, era también lento, casi también igual que de mi tío Lucio, pero era otro estilo, no era igual que de Lucio. Y después de ese disco pensamos con Ronald cómo formar el estilo bailable, jaranero, ¿no? Y era cambiarle tan solo el toque del bordón. Me retiro del arte por motivos de salud. Estoy luchando hasta ahora con mi salud, con una enfermedad que tengo, un tumor cerebral, de la cual poco a poco voy venciendo. Bienvenidos, amigos que están siguiendo esta secuencia especial del podcast Cuéntamelo Todo a través de la plataforma Amor Amor TV Digital. Qué gusto saludarlos. Para mí es un sueño que se hace realidad, a pesar de repente de los 30 y tantos años que estamos dentro de la música, de la radio, de los escenarios. Es la primera vez que tengo el orgullo, el gusto, el honor de dialogar, de acercarme a una figura tan reconocida y emblemática de nuestra música, de nuestro canto andino. Hoy está con nosotros el concertista internacional del arpa, el gran Rosmel Pacheco. Vamos con las palmas correspondientes. Bien, ahí están esas palmas eufóricas como tiene que ser. Rosmel, qué gusto. Bienvenido aquí a nuestro podcast. Tan solamente para saludar a todos los amigos oyentes que están siempre viendo este programa y para que sepan la historia de cada artista que se presenta en este lindo programa. La verdad, me siento muy contento y gracias a Gilbert por esas palabras tan elogiantes. Y bueno, estamos para hacer las preguntas. Muchas gracias. Por supuesto. Rosmel, alejado un poquito de los escenarios, de la música, de repente en parte también ha cambiado su forma de vida, ya está más cerca a la familia, en sus quehaceres domésticos, alejado, ¿no?, de todo lo que significa la adrenalina, el estrés, lo que significa estar trabajando en lo que es el arte, los viajes y todo ello. Sí, está bien, pero tan solamente me retiro del arte por motivos de salud. Estoy luchando hasta ahora con mi salud, con una enfermedad que tengo, un tumor cerebral, de la cual poco a poco voy venciendo, siempre pidiendo pues en oración a nuestro Dios Jehová que nos ve desde los cielos para poder seguir en este camino de la vida y seguir cantando, dedicando las canciones, porque el don que me dio es nuestro Dios. Eso requiere de un descanso, ¿no? Eso requiere de vivir pausadamente, alejarse de todo lo que significa pues el arte. Pero más de 45 años en la música, tendrá pues muchas memorias que contarnos, anécdotas, tantas vivencias y sobre todo tanto que enseñar, porque usted realmente a través de su música no solamente ha llegado, ha tocado el corazón, sino ha hecho docencia, porque siempre estamos nosotros adentrándonos a su música, sus entrevistas, sus grandes conciertos. Pero vamos a conocer al niño, al pequeñito Rosmel, al niñito. ¿Dónde nació el pequeñito, el traviesito Rosmel? ¿Dónde nació el niñito? Bueno, nací en el pueblo de Santa Cruz, distrito Leoncio Prado, provincia de Huaura, departamento de Lima. Era provincia de Chancay antes. Más antes provincia de Chancay, ahora provincia de Huaura. Sí. Serranía de Lima. Correcto. En estos tiempos hay unas lluvias. Es crítico también las lluvias. Sí, en esos tiempos se empieza pues las lluvias, pues en la parte sierra. Diciembre, enero, se bloquean las vías de comunicación. Un saludo para la familia de Santa Cruz que te está viendo en estos instantes. Gracias, saludos para todos. Claro que sí, cuántas generaciones. Rosmel, habrás hecho gritar a cuántas chicas ahí con escuchar solamente tu música. ¿Qué tal tu vida ya, tus primeros años allá en Santa Cruz? Bueno, le cuento que aprendí a tocar el arpa de la edad de 10 años. Y bueno, en mi juventud, a partir de la edad de 9 años, perdí al ser más querido que es nuestra madre. Me recuerdo como si fuera el día de ayer, cuando mi mamá partió al más allá. Era muy niño.
y tenía hermanitas pequeñas, y de la cual poco a poco seguí avanzando, pues me apegué más a la música del arpa con mi hermano, el finadito Ronald Pacheco. Viajamos a Huacho, estudiando siempre en la secundaria, y luego seguíamos practicando nuestro instrumento. Así, poco a poco, seguíamos siempre aprendiendo cada día más. No tener a nuestra madre, perder a nuestra madre a tan temprana edad, has tenido una infancia muy triste, Rosmer. Así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu mamita? Después, no, mi mamá, dando a luz, falleció. Dio a luz dos mis hermanitas preciosas, mellizas, y también fallecieron juntos con ella casi. Sí, uno de ellos se enterró con ella, a la otra hermanita la enterramos después. ¿Cuántos añitos tenías? Recién nacida, pues. ¿No? Y tú, Yo tenía 9 años, como les digo. 9 años, Ujú. ya al menos tenemos conocimiento, ¿no? Ya nos damos cuenta a los 9 años. ¿Quién suplió la ausencia de tu madre? Todo el pueblo de Santa Cruz, porque mi mamá era una mujer tan buena y trabajadora, era del pueblo de Pacho, de la familia Mejía. Mi mamá hizo, pues, organizó el centro de madres en el pueblo de Santa Cruz y traía víveres. En esos tiempos, víveres, ropa, traía de la ciudad de Huacho, Lima, no sé yo. Entonces repartía a todo el pueblo de Santa Cruz. Y mi mamá se levantaba a 5 de la mañana, se iba a la chacra. Tempranito, a las 6:30, 7, estaba llegando con su leña, con su pasto para sus animales. Y a las 7:30 nos despachaba a nosotros con nuestro desayuno ya al colegio. Era la historia muy, muy bonito, que mi mamá era una mujer muy trabajadora. Todo el pueblo de Santa Cruz, algunas de las personas que viven hasta ahora reconocen pues el trabajo de mi señora madre, de Elisa Mejía Voces. Hasta hoy en día se recuerda, se Sí, reconoce sí, allá en se el pueblo. reconoce, se reconoce. Bueno, te preguntaba, bueno, ¿quién suplió, quién hizo las veces de madre en tu vida ante la ausencia de tu madre? Bueno, mi papá, mi hermana mayor, que se llama Miriam, pero luego tuvo un tiempo, luego viajó a la capital para trabajar, bueno, ya era señorita. Bueno, nosotros éramos jovencitos, con Ronald nos venimos a Huacho, que tenemos una pequeña casa. Y mi hermano trabajaba como en una carpintería y yo comencé a trabajar como lustrabotas, ¿no? Muy pequeño, de 12 años. Yo mismo me mantenía de esa edad, pero siempre ya el arpa estaba practicando, siempre mi instrumento, el arpa. Siempre te acercaste al arpa. Sí, La ausencia de tu madre de repente también habrá interrumpido tus estudios en el colegio. ¿Cómo fue tu época de estudiante? por una parte sí, porque cuando terminé la primaria en Santa Cruz, quise estudiar la secundaria y ya viajé a Huacho. Ahí cuando estaba estudiando ya la tercera de secundaria, se interrumpió todo el estudio porque en ese tiempo había paro, Ujú. paro de los El profesores, del SUTEP, todo. Entonces yo viajé a Lima, mediante el arte comencé pues a viajar Ujú. a nivel nacional. Había caravanas que llevaban por todo el centro del Perú, por Huancayo, por Conococha, empezando Loroya, Junín, Cerro de Pasco. Me cuentas que a los 10 años ya te inclinaste por tocar el arpa. ¿Cómo así? ¿A quién vistes? ¿Quién te enseñó? ¿A quién seguías? ¿Cómo así te decides aprender a tocar? Bueno, ¿qué le puedo decir? En la radio escuchaba de que la grabación de mi tío Tomás y Lucio.
Y también escuchaba de don Ángel Damaso en esos tiempos, esa época. Tú todavía tenías 10 añitos. Sí. Entonces, escuchando esas músicas, nos gustó el instrumento del arpa. Mi papá nos compró un instrumento, el arpa, que nosotros mismos fuimos al pueblo de Pacho, ahí hacían las arpas. En Pacho. Con mi hermano Ronald fuimos los dos a traer el arpa tan pequeño. Ronald de 14 años y yo de 12 añitos. Traíamos tremenda arpa, uno de abajo, otro de arriba. Dos niños Sí, cargaban el arpa. sí. Y llegamos a Santa Cruz. Ujú. Y ahí aprendimos poco a poco. ¿Tu señor padre también tocaba el arpa? No, músico violinista. Violinista. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Vive todavía? Ya es en paz descanse ya. Ujú. Ever Leonidas Pacheco Jiménez. Ujú. Él integraba orquestas, grupos. Sí, Tenía su marco. él era cantante y era también violinista. Tocaba el violín y cantaba. Ujú. Sí. Él te enseñó prácticamente, te metió a la música a temprana edad. Sí, él nos compró el instrumento y siempre nos decía, tienes que aprender, dedícate, me decía. Desde los 10 añitos, y para ti fue fácil aprender, para ti ensayabas bastante. Dice que para otras personas dice que el arpa es difícil, pero nosotros como niños no hemos visto lo que es difícil el arpa. Lo hemos agarrado como un juego y lo aprendimos poco a poco. Con Ronald los dos. Ujú. Dejaste de lado los juegos de repente de niño porque te inclinaste definitivamente. Eso es cierto, porque no me he dedicado al fútbol, nada, porque dedicarme a la música. No había el fútbol, no habían los cachaquitos, no habían las canicas, el trompito, Ya la no. chapadita, el saltazal, no había nada de eso. No, ya no, yo... Mientras tus compañeros sí. Ellos sí. Yo me comencé a practicar el instrumento, el arpa, pues, que es maravilloso para escuchar el trinar de un instrumento en un huayno. ¿Cuántas cuerdas tiene el arpa? ¿36? 36. 36 cuerdas. Sí. El arpa y para confeccionar, prepararlo en Pacho, existían especialistas ahí. En Pacho había un amigo que era Melquiades, se llamaba el que hacía las arpas. Ahorita en paz descanse, Diego. Melquiades Diego. Pero después cuando hemos venido a Lima, hemos conocido otros maestros que hacían el arpa también. Diferente a Pacho, pero era un arpa. Y así hemos comenzado a caminar poco a poco. Me recuerdo de cuando llegamos aquí a Lima, había una radio Unión donde hacían presentaciones en vivo. Ahí empezó mi paisana Mina González. El locutor se llamaba en Radio Unión Lescano. Lescano, sí. Sí, hemos escuchado un tal Lescano. Sí, él hacía presentaciones domingos. Y Radio Unión, los domingos nosotros parábamos ahí. Nos presentábamos ahí, siempre nos gustaba el arpa estando ahí. ¿Dónde terminas tus estudios primarios? En Santa Cruz, pues. Ujú. Luego la secundaria estudié en Huacho hasta el tercer año. Luego en Lima ya terminé. ¿No repetiste ni un año? No repetí ni un año. O sea, sí te dabas tiempo para estudiar, sí te Sí. dabas tiempo. Sí. Vienes a Lima, luego de terminar tus estudios primarios. ¿Dónde estudiaste? En Lima es secundaria. ¿En qué colegio? El Ricardo Bentín. Él está ubicado en... Este está aquí en, ¿cómo se llama? En el RIMAC. En el RIMAC, Ricardo Sí. Bentín del RIMAC. Sí. Correcto. Aquí es ya donde te empiezas a escuchar a Radio Unión, empiezas a... Y Lucy y Tomás Pacheco en esos tiempos eran unas celebridades. Ellos sí habían grabado ya, pues. Ya tenían su grabación. Ya el disco, ya ellos tenían una grabación y eran artistas ya en la fama ya. Ajá. Sí. Claro, pioneros, se escuchaba en la radio sus grabaciones.
Y usted ya tendrías, al comenzar tu secundaria, 11, 12 años. Sí, por lo menos 14, 15 años. Claro, 12, ya con mayor confianza el arpa. Sí, así es. Sí. Ya para ti fue fácil. Y que el señor Melquiades te construyó un arpa normal, grande, profesional. Sí. Ni siquiera un arpa chiquita. Grande era, pues, grandazo. Porque un arpa chiquita debe ser más fácil, ¿no? Para un niño al menos. Sí, En cambio, un arpa profesional, ya que en Lima conoces a otro especialista también preparando arpas. claro, y varios amigos que hacían instrumento, Ajá, puedo mencionarlos también. claro. Por ejemplo, hay un amigo de Ica que se llama Robert Yaye, que hace un arpa muy profesional con el pecho de pino. Y después aquí conozco también a un amigo que se llama, ¿cómo se llama mi amigo? El que me hizo mis arpas, Espinosa, que está en 2 de mayo también. Ujú. Deben haber ahorita, nos están viendo seguramente muchos jóvenes, porque a la juventud se ha ganado mucho terreno en la juventud. Hoy los jóvenes quieren ser folcloristas, quieren ser músicos, quieren ingresar al mundo, a la industria de la música, y seguramente están aprendiendo a tocar el arpa. ¿Tú de alguna manera aprendiste a confeccionar el arpa también? No, por esa parte no tuve ese tiempo para hacerlo. Ujú. Pero me viene en la mente de que después de estar acá en Lima, viajé a Huacho otra vez. Y en esos tiempos vino a buscarme una cantante que es muy famosa, la Totita Cruz, Ujú. una cantante de Ochón, que es muy buena, era la señora, cantaba. Entonces yo me vino a buscar a mí en Huacho y me encontré en Huacho. Yo fui de visita y me encuentro en Huacho. Y ella me dice que estoy buscando para una grabación, me dice. Ya me dice, a ver, vamos a probar si puedo, de repente paso La prueba. la prueba. Ya. Ujú. Sí, me dijo, está bien. Entonces venimos a Lima y grabamos un disco que se llama Presentimiento, se llama un tema. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 16 años ya. 16 años, o sea, prácticamente culminando ya tus estudios secundarios. Exacto. Entonces, en esa etapa escolar, vamos primero a ver tu etapa, ¿no? De niño, adolescente, ese paso tan importante. ¿No era difícil para ti de repente vivir paralelamente tu vida estudiantil y luego con tu música? ¿Tienes alguna anécdota? De repente faltabas a clases. ¿Los maestros qué te decían? No, esa anécdota que es lo siguiente. Cuando yo trabajaba lustrando un zapato de 12 años, entonces cuando la gente en Radio Cosmos, en Huacho, Ujú. hay un locutor que se llama, bueno, no me viene en mente el nombre, pero, ¿Cómo se llama? Solís. no. Vilda Albornoz nos está acompañando Sí. también en este podcast. Sí, Al lado de Rosmel. Vilda Albornoz es mi esposa, me acompaña en todo lado. ¿Cuántos años está casada contigo ya? Ya voy a cumplir 40 años. 40 años a Sí. su lado de ella. Entonces, en esa radio también nos presentamos en vivo, en Huacho. Ujú. Me gustaba, o sea, hay días que había domingos acá en Lima y domingos me iba a Huacho. Entonces, como me presenté en Huacho, conocí gente. Me conocieron la gente por mediante la radio. Ya me salgo de trabajar de lustrar zapato y semanalmente me llevaban a los cumpleaños. Ya te llamaban, Ya, sí. teniendo 11, 12 añitos. Sí, con contrato ya. Mira, la magia de la radio, de un medio de comunicación, a veces uno ni lo percibe, ¿no? Así El es. alcance que puede tener un medio de comunicación. Salías a cantar. Sí, me contrataban por un cumpleaños. Ujú. Y después ya pues juntaba mi dinerito y ya no iba ya al otro trabajo, no botas. Y juntabas tu dinero también para el colegio. Sí, para mis Para decirle al estudios. profesor, tome un billetito para que me haga pasar de nota. No, no es eso. Ya. No, eso no había en esos tiempos.
Pero No, pedías permiso en el colegio, bueno, siempre los cumpleaños eran en la noche. la noche, y al día Claro. siguiente, pues, ¿cómo vas al colegio? Bueno, yo como era tan joven, Ujú. tocaba 2 horas máximo. Claro. Y me retiraba, descansaba y después normal iba al colegio. ¿Desde esa edad ya tocabas y cantabas? Y así es, sí. ¿Y quién te dijo a ti que podías cantar también? ¿O eso ya te nació de ti? ¿Cómo? Bueno, de repente no cantaba bien, pero bueno, me contrataban, ¿no? Ujú. Yo, ¿por qué me contrataban? ¿Cantaba mal? Claro. No creo que cantaba tan mal. Ujú. Y la primera vez que cantaste, ¿cómo recibiste la respuesta de la gente? ¿Animaste? La gente bailaba, Ajá. más me animaba, no tienes que seguir adelante, me felicitaban. Se toman fotos conmigo con cámara fotográfica. En ese tiempo no había celular. No, lógico. Había las cámaras Kodak que a veces se velaban también. Sí, entonces me felicitaban bastante y me contrataban. De ese cumpleaños me salía 2 contratos más y así. O sea, tú desde muy niño, se puede decir que es un niño genio, predestinado, porque cualquier niño no lo hace, ¿no? Hay que tener un don especial. Yo creo que ese don nos ha dado Dios. Nuestro Dios Jehová me ha dado ese don a mí de tocar el instrumento, el arpa, así como David en esos tiempos. Ujú. Y dedicar las canciones de Guaynos a las personas para que se diviertan por un momento. Y yo en ese tiempo no tomaba nada. Lógico, muy niño. Entonces yo ya tocaba 2 horas y me retiraba y siempre me llevaban a mi casa con sus carros y me cuidaban, mejor dicho. Claro, tu padre estaba ahí en ese tiempo a tu lado, él es el que te llevaba. ¿Quién te llevaba a las fiestas? No, yo iba solo nomás. Ellos me venían a recoger con un carro. Ya, el que te contrataba. Sí, y me venía también a llevar a mi casa. Igual. ¿Y cómo escogías tus temas? ¿De ti mismo te nacía? No, ¿Qué canciones cantabas? cantaba de mi tío Tomás sus canciones, pues. Ajá. Sí, ¿Recuerdas uno de los primeros temas que cantabas en esos tiempos? sí, de canciones. Hoy es el día, querido amigo, que se regocija nuestra amistad. Esas canciones, ¿no? Otras Clásicos. canciones, sí, clásicos de mi tío Tomás, ¿no? Y de la cual, como me vino a buscar para grabación la señora Totita Cruz, una eminente artista de Ollón, Claro. y grabé con ella un 45 primero y después grabé un long play en discos Virrey. Eso era discos LP 45, No, primero fueron 2 temas, fue un 45. 45. Ese disco de vinilo, ¿no? Ese disco. Sí. Ujú. Después un LP que se llama un long play en disco Virrey. El 45 se grabó en disco Visión, me recuerdo. Ya. Sí. Me sorprende que nunca hayas tenido ningún problema con los profesores. No. Ya No. sabían que tú cantabas. Por ejemplo, cuando tenías 12 añitos, 13 añitos. No sabían. No sabían ellos nunca. Al menos en Huacho no sabían. En Santa Cruz, sí, cuando yo estaba terminando la primaria, sí sabían que yo tocaba el Ya, arpa. y te daban las facilidades, ¿no? Sí, Claro, porque uno avanza de años, subes, pasa y las clases también se hacen más difíciles, es un poquito más complicado. Y los profesores se sentirían orgullosos, ¿no? De que uno de los herederos de Lucio y Tomás Pacheco así puede es. incursionar y te daban todas las facilidades. Ya aquí en Lima, el que te haya elegido Totita Cruz como su artista para que grabes, para ti habrá sido pues un logro, una felicidad. El disco, el 45, me pareció un poco difícil para la grabación, primera vez, ¿no? Después Lo difícil, porque no es estar en el escenario, es una cosa, pero ya en una sala de grabaciones es diferente. es diferente. La diferencia es que tienes que ser más preciso, más exacto. Claro. Entonces, el disco que grabé para Virrey, el long play de 12 temas, eso me pareció más fácil. Ahí sí lo pasaste, pero Claro, ahí ya dominamos más el instrumento, ya había más dominio. ujú.
Entonces grabemos aproximadamente el long play en 4 horas. En 4 horas. Sí, es que grabas y escuchas. Claro. Después que grabas, lo ponen otra vez, escuchas si hay falla, ¿no? Ujú. Y si pasa, seguimos otro tema. Así es la grabación. En 4 horas grabaste 12 temas. 12 temas. Sí, En sí. 4 horas. Ay, Diosito. Hoy mismo, a veces para grabar una canción, 2, 3 horas, a veces un día, una canción. Sí. 12 temas en 4 horas es algo realmente sorprendente. Una vez escuché al señor Raúl Arquínigo decir el que nace para cantante le pone un sentimiento. En cambio, el cantante que a veces se hace o quiere hacerse a la fuerza, como que le falta sabor, como que le falta Ya. ese gusto. Sí, está bien la palabra de don Raúl. O Por- desabrido, lo por- canta desabrido. porque yo digo de que siempre, como tanto los cantantes, como tanto los arpistas, tenemos un don, como tanto también los maestros de ceremonia, los locutores como usted. Entonces, el don nos ha dado nuestro Dios Jehová. Y agradezco a nuestro Dios por ese don del arte que me dio a difundir la música a vez nacional e internacional. Llegaste a nivel internacional o a los 15. Si empezaste a los 12 años, a los 15, 16 ya tenías una experiencia. Sí, bastante. Ya tenías una experiencia grande. ¿Y tienes algún tips? ¿Cuántos jóvenes ahorita en estos instantes nos están viendo y están aprendiendo, están que ahí se ensayan? ¿Algún tips que le puedas dar a ellos? ¿Cómo dominar, tocar el arpa? Bueno, hablando de eso, he tenido yo 22 años de academia en la Plaza 2 de Mayo. He estado con mi academia. He enseñado a infinidades de amigos a aprender el instrumento del arpa. Ujú. Entonces, mis alumnos deben estar en todos los sitios del Perú. Mis saludos cordiales a cada uno de ellos, que siempre llevan el arpa en la mente, la música dentro de su corazón. Que sigan adelante. Claro que en la primera no les va a salir, pero ya luego se tiene que ir amoldando con bastante práctica y ensayo. Sí, así es. 12, 13, 14, 15, 16 años, empiezas a grabar y en toda tu vida nunca dijiste yo quiero tener otra profesión, nunca quisiste de repente tener una carrera aparte Claro. de la música. En el transcurso de esa grabación de Totita del 45, grabé con una cantante que se llama Carmen Alvarado. Ujú. Y la canción es Amor Imposible. Y eso también fue un 45. Después de eso, después de la señora Totita Cruz, grabó el long play. Después del long play, ya comienzo a grabar con otros artistas, Ujú. con Esther Suárez. A través de tu vida, a ti habría que preguntarte con quién no has trabajado, con quién no has grabado, porque prácticamente un 99% de artistas tuvieron la mano y la presencia de Rosmel Pacheco. Figuras jóvenes, figuras nuevas. ¿Cómo te nació a ti crear tu escuela de música o tu taller de música? Bueno, ¿qué pasa? Que cuando los momentos de que yo me presentaba, habían amigos con sus hijitos, decían, señor Rosmel, quiero que le enseñes a mi hijito a tocar el arpa. Y de la cual yo, para tener la academia, he tenido que tener una preparación. ¿Por qué? Porque la enseñanza, tocar el arpa es fácil, pero para que tú enseñes el arpa, tienes que tener los principios para poder enseñar el arpa, lo que es lo básico del arpa, que es la parte primordial del instrumento. Ujú. Y aparte las notas principales, los ejercicios manuales, las notas del arpa, cómo manejar el instrumento. Y entonces me preparé 2 años. De la edad de 25 hacia 27 años, comencé a formar la academia. Ujú. ¿Dónde te preparaste?
es como estudiar pedagogía, ¿no? Es como Sí. estudiar eso. ¿Dónde te preparaste? ¿Quién te preparó para enseñar? La música es amplia. Entonces, para saber cuáles son los principios de las notas, la primera, la segunda, tercera lección de la clave de sol de la primera del arpa. Ujú. Y para saber también la clave de fa, que es el bajo del arpa. Entonces, yo tengo mi suegro, que en paz descanse, don Daniel Albornoz, es músico, violinista, lector. Ujú. Él me enseñó la parte básica del principio, de que las lecciones del violín. El violín, la trompeta y el arpa son iguales, las primeras lecciones. Entonces, esa lección lo utilicé con mis alumnos en el aprendizaje del arpa. Y los ejercicios manuales, mediante el ejercicio de que yo tocaba el arpa, yo dije que este ejercicio debe ser para dominar el instrumento. Poco a poco aprendí más, decidí a inaugurar la academia. Pues. Inauguré la academia en 2 de mayo. Decidiste, te arriesgaste a empezar otra historia, como es esta gran academia. ¿Taller o academia? ¿Cómo has puesto? Talleres. Taller, ¿no? Taller de música. Y en la Plaza 2 de Mayo. Sí, así es. Claro, y cuando había huelgas, el SUTE gritaba y suspendía las clases. Porque es una zona bastante movida en esos Bueno, tiempos. nosotros, los alumnos venían y ya sabían que la puerta estaba abierta, entraban, la clase Ahí estaba hay dentro. clase cuando está abierto y cuando está cerrado no hay clases. Sí, así es. Rosmel Pacheco, el concertista internacional del arpa, también realizó producciones no solamente de huayno, también de música internacional. ¿Es Así verdad? Correcto. Vamos a conocer todo ello. Cómo fue su gran salida, su gran despunte junto a los imbatibles ídolos changayanos. Cómo fue su paso internacional, porque llevó nuestra música, llevó el arpa, el sentimiento nacional del arpa a los Estados Unidos. Hay una historia muy importante. Una brevísima pausa, Rosmel. Por favor, aprovechamos para tomar agüita. Aprovechamos para tomar agüita y volvemos con el podcast Cuéntamelo Todo. Hoy el concertista internacional del arpa, Rosmel Pacheco. Volvemos. Regresamos. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Ayer me llevé mi almohada El Cisne y por fin pude descansar plácidamente. Te lo recomiendo. Colchones y espumas El Cisne. Inspiramos tus sueños. Continuamos con el concertista internacional del arpa, Rosmel Pacheco, que hoy nos honra con su presencia. Realmente es un orgullo enorme. Ha vivido momentos pues inolvidables. Bueno, en una época donde no había redes sociales, de repente no, el glamour de ahora, el sonido de ahora, ¿no? Lo que se cobra ahora, todo lo que significa. Has vivido un inicio grande y debes de sentirte orgulloso, Rosmel, de que ahora la música se haya convertido en toda una industria. Y gracias al cimiento que tus tíos, Lucio, Tomás Pacheco, tu persona y grandes figuras de tu generación han logrado cimentar con esa base de hacer música por amor al arte y de repente no con el fin de lucrar, de hacerse millonario, ¿no? Pero yo creo que todo lo que has sembrado, hoy la juventud y el Perú lo cosecha, creo que con bastante orgullo, y eso queremos reconocerlo aquí en el podcast Cuéntamelo Todo. Así es, Gilbert. Tan solamente hablando del arpegio y hablando de los alumnos que aprenden la música, el arpa, fácil es aprender el instrumento, el arpa. A otros les parece difícil. Pero lo más difícil es formar un estilo propio tocando el instrumento del arpa. Esa es la parte más difícil. Has logrado crear un estilo. Nosotros
con mi hermano Ronald El Finao, formamos un estilo. Y con Robert. Con Robert, la voz de oro de Robert Pacheco. Mi hermano el cantante, formamos un estilo chancayano que se llama en esos entonces, ¿no? Y por lo cual este estilo nosotros hemos contagiado a muchas personas, porque nuestro estilo bailable con Robert empezó, ¿no? Y de parte de mí, cuando ya empieza mi trayectoria grabando con Totita, con Carmen Alvarado, Esther Suárez, de ahí vengo grabando con la cantante Dori Ferrer. ¿Grabaste con Dori Ferrer? Sí, 2 discos. Uno para discos El Chancayano, que es de Totito y de Santa Cruz, y otro para Porodizar. Don Samuel Dolores. Sí, ahí grabamos con ellas. Y trabajamos un tiempo, ¿no? Y de la cual seguía mi trayectoria, porque de mi parte era, pues, ponerle un estilo a cada cantante. ¿Cómo y por qué nace este gran fenómeno Ídolos Chancayanos? Ídolos Chancayanos nace porque éramos 2 hermanos con Ronald y Robert, el cantante, ¿no? Lo llamamos para que graba, ¿no? Ronald le llama. Originalmente es la idea de Ronald, tu hermano, que en paz descanse, y tu persona. Sí, Y luego dijeron, ¿y ahora quién va a cantar? sí. Y grabó Ronald con Robert a un estilo para su disco de mi tío Lucio Pacheco. ¿Ya? Una canción que se llama El signo de mi destino. Y en ese entonces el estilo era lento. Melodioso, lo que era el estilo de Lucio, Sí. ¿no? Y Tomás Pacheco. Sí, lento, ¿no? Entonces era triste el estilo. A eso nosotros nos basamos con mi hermano Ronald Finado, cómo formar un estilo jaranero. Y después de grabar ese disco, luchamos con Ronald, nos amanecíamos, a veces tomando unas cuantas cervecitas en el arpa más. ¿Cómo hacemos? No vamos a quedarnos siempre con el estilo de nuestro tío Lucio Pacheco. Bueno, la cosa no era hacerlo más rápido tampoco, sino tan solo hay ponerle que swing. Swing a la música. Y formamos el estilo para grabar con mi hermano Robert en Lady Vanessa. En Lady Vanessa. Ronald, tu hermano, tu persona, fueron los que comienzan este estilo chancayano que usted está comentando. Sí, porque el así es. estilo de tus tíos Lucio y Tomás es un estilo totalmente diferente. Diferente, sí. Y Ronald con Robert, cuando comenzamos a ensayar ese disco, El signo de mi destino, era también lento, casi también igual que de mi tío Lucio, pero era otro estilo, no era igual que de Lucio, ¿Ya? era otro estilo de Ronald ya. Y después de ese disco pensamos con Ronald cómo formar el estilo bailable, Jaranero. jaranero, ¿no? Y era cambiarle tan solo el toque del bordón. Esa era la clave. Entonces, El bordón, que es una cuerda. no, sí, era 4 cuerdas juntos. Entonces, cuando se forma este estilo, grabamos para Lady Vanessa y las canciones, pues, que es Recuerdo de Guaral, se graba esta canción que se llama, ¿cómo se llama esta canción? Son los primeros temas Sí, con los imbatibles ídolos chancayanos. sí, son los primeros temas bailables, ¿ya? ¿No? Entonces, ahí, cuando nosotros grabamos el tema para improvisar primero, y las mismas canciones, ¿no? Y improvisar, don Samuel era un poquito medio, su genio era muy diferente, y nosotros renunciamos de su empresa, nos fuimos para Ley Vanessa. Renuncian porque él
quería No, direccionarte o no había un trato con nosotros y nosotros no estamos de acuerdo, entonces allá? nos retiramos de esa Cuestión manera. de tratos, cuestión de Sí. temperamentos. Entonces nos retiramos, formamos nosotros con Ley Madensa, con el señor Pablo Joaquín. Pablo, Joaquín. Entonces Ujú. formó la caravana, todo, ¿no? Y iba muy bien. De ahí también con Ronald, poco a poco, fuimos surgiendo en las grabaciones, ¿no? Con Robert. En ese trayecto, yo grabo con Doris Ferrer. Ya, paralelamente al Sí, trabajo que ustedes hacían. paralelamente, sí. Sí, de la cual eh, trabajaba, a veces abandonaba a mis hermanos y me iba a trabajar con la señora Doris Ferrer. Me contrataba y iba a trabajar, ¿no? Ujú. Y de la cual mi hermano también a veces, cuando ya hay contrato con él, ya me iba con ellos, ya. Claro. Me llamaba la señora Doris y ya era muy tarde ya. Y así trabajaba, uno con otro, sí. Y para ir avanzando lo que es el arte, en esos tiempos, no sé qué año fue, viene la señorita Santibáñez, Anita Santibáñez. Anita Santibáñez. Viene en esos tiempos, donde también le acompañé un cassette de 12 temas, o puede decir un long play. Aún Cuando llegas a la capital con tu música, con tu trabajo, ¿sentiste la discriminación de Lima, de la gente? sí, eso sí, la verdad cuando uno pasaba por la calle con tu arpa, te decían de todo la gente criolla. Cholo, recién bajado, apesta llama, de todo, ¿no? Entonces yo pasaba nomás con mi instrumento, ¿no? Sin frente en alta siempre. Nunca me Claro. agachaba porque el instrumento era muy generoso para mí y siempre caminaba con él. Y Y trabajaban para la colonia de Santa Cruz, de Ollón, de Cajatambo. sí, para todos los pueblos de Guaral. Ujú. También mi saludo para todos pues, las 38 comunidades del pueblo de Guaral que nos ha conocido a nosotros los hijos chancayanos. Zumbilca, Piscocoto, Ravira, Vichaycocha, Todo. Atavíos Altos, Atavíos Bajos, Claro, así es. Chancay, Chancaillo, Sí, la así gente de Guaral. Ellos fueron los que te respaldaron aquí en Lima desde un inicio de tu carrera. Así es. Entonces, sí, pues, por supuesto conociste a Julio Barzola, nuestro chinito, Sí. Castañeda, que ya está en la Así es, Patria sí, Celestial sí. también. Sí, el famoso toma desayuno. 6 de la mañana se iba a Radio Inca. Qué rico el desayuno, hablaba más del desayuno que otra Hablaba cosa. de ese Julio Barzola. Sí, Después estaba con los Olímpicos y bueno, se fue. Se van conociendo a través de la música tantas amistades, tantos amigos en la radio. ¿De quién fue la idea ponerle imbatibles ídolos chancayanos? bueno, eso fue de nosotros, los tres, los hermanos, Robert, Ronald, sí, nos Ujú. vamos a poner un nombre. Eso nos pusimos los imbatibles hijos chancayanos. ¿Cuándo pierdes a tu hermano Ronald? El 2002, el año ¿En, 2002. en pleno furor de los imbatibles? Sí, ¿Qué pasó con Ronald? que le dio un derrame cerebral. Ujú. Sí, pues. Fulminante, no. Sí, partió muy triste la partida de mi hermano. Nos sentimos mucho en el corazón. Claro. Lo llevamos en nuestra mente, a mi hermano lo llevo en mi corazón siempre. Nunca me olvido de él y de mi mamá. Así es. Él fue uno de los propulsores, ¿no? Para que los imbatibles puedan hacer carrera en los escenarios. En esos tiempos, ¿llegaban a los conciertos, en teatros, en otros escenarios también o todavía? Sí, llegábamos también. En ese tiempo yo hacía mis conciertos ya en el teatro Felipe Pardo Aliaga. Ujú. He hecho como 3, 4 conciertos del arpa. Pero yo lo hacía solo, personalmente, ¿no? Tenía mi gente donde que más o menos entre 400, 500 personas venían para ver
el concierto de Rosmel Pacheco. Claro. Sí. ¿Cómo fue la separación de ustedes? Robert ya empezó a hacer lo suyo, tú lo suyo, porque Mm, ya el público, los contratos de repente ya habían muchos. Bueno, ¿Cómo fue? la separación es la parte más triste de los chancayanos, porque yo me fui primero. Ya. De mis hermanos me voy primero yo. Les dejé a ellos. Ellos seguían trabajando todavía. Entonces, cuando ya me separé de ellos, grabé un disco también para Ley y Vanessa, yo solo. A donde que ese cassette que grabé yo entró al público y tuve muchas giras por el sur, por Camaná, por Arequipa, Tacna, Como solista Cusco, ya. como cosolista cantante, como cantautor. Ujú. Porque las canciones que yo cantaba ahí, todo eran de mi inspiración. Inéditos de Sí, Rosmel Pacheco. está registrado en Abray. Ujú. Y eso fue la más triste, la parte más triste para nosotros. Entonces, después de poco tiempo, ellos también se habían separado, Ronald con Robert. Ronald con Robert también. Entonces, cuando yo ya estaba un poco popular, puedo decir, Ujú. mi hermano Robert se había ido, había viajado a Ica, no sé por qué, y se quedó en Ica pues durante hace 6 meses aproximadamente. Abandonó el grupo. Y Ronald formó la agrupación Ídolos de Chancay cantando El Rompecorazones Ruli. Formó otra agrupación Ronald, Los Ídolos de Chancay, Los ídolos de Chancay con Ronald Pacheco. con Ronald Pacheco. Sí. Y, Ronald y Ruli. y Robert por su lado. Estaba solo ya. Ujú. Y cuando viene una oportunidad, Robert me dice a mi hermano, vamos a hacer una producción, me dice a medias, porque había bajado 6 meses, pues había dejado el arte. Y el público es ingrato, pues, amigo Gilbert. A mí el público es ingrato. Mientras estás en el escenario, estás en la promoción. Sí, ahí está. Ujú. Y Robert me dice, vamos a hacer a medias, me dice un disco. Ya le digo, ándale, háblale al hermano Ronald para que me acompañe. Él no pensaba en mí, nada. Ujú. Voy a mi hermano, le digo, no quería ni verlo a Ronald, a Robert. O ¿Qué sea, habría pasado entre ellos? Yo no sé hasta ahora eso. no solamente se separaron porque cada uno quería hacer lo suyo, sino porque había algo más ahí. Sí, no sé qué pasó. Entonces regresé donde Robert, le dije, el hermano Ronald no quiere ni verte. Hoy le digo, hermano, le digo, ¿por qué estás buscando arpista? ¿Por qué no me miras a mí? Le digo, no tienes confianza en mí, vamos a mi casa, le dije. Ahí cuando fuimos a mi casa, ahí lo demostré, la agilidad de mi mano y el tocar del estilo que había formado con Ronald. Y de las otras canciones que se iba a grabar, las Claro. nuevas en las notas altas. Me escuchó y me dijo, ni hablar, hermano, contigo es la grabación. Ahí grabamos pues el año 1996. Grabamos pues Sin ti no ha sido fácil, con Robert. El número 8 y el 9. El 9 grabamos en 1997. Ujú. En 1998 viajo yo a Estados Unidos. Viajas a Estados Unidos. Sí, así es. ¿Cuándo grabas una canción, La vida del artista? Eso grabé cuando me separé de mis hermanos. Hay un video donde se te ve con un arpa aparentemente chiquita, Sí. lo tienes colgado, un paisaje hermosísimo y una cruz. ¿Dónde grabaste eso? Eso grabé en mi tierra, en Santa Cruz. Ujú. Sí, Y estás ahí con un timbal. sí, 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 sí. Ajá. Perdón, perdón.
Y esta es otra historia, la inclusión también de los timbales, la inclusión de la batería, Sí, sí, como que eres uno de los sí. propulsores también de esta Sí. fusión de instrumentos. Eh, repitiendo tu pregunta, la vida del artista graba cuando yo me separo de mis hermanos. Eso ha sido en el año 1994, algo así, Ujú. 93, algo así. Ahí grabo la vida del artista. Tema también de tu propia inspiración. Sí, mi propia inspiración. ¿Cómo dicen las letras? Una parte me acuerdo. La vida del artista eh, es muy triste. La vida del artista, todo es trabajo. Día y noche salen a cantar ya. Día y noche salen a cantar más. Ujú. Sábado y domingo pasan mal la noche, se acaban la vida. La Es vida es una parte de la vida. claro, toda una realidad, pues toda una realidad. La Sí. cosa no es como creen mucha gente que el artista pasa buena vida, todo es placer. Algunos piensan que qué bonito, viajes, placeres, chicas, chicos, enamoramientos por aquí, por ahí no, pues la vida del artista es un sacrificio, pues, es una Sí, responsabilidad. entonces te sigo contando, en 1994, ya era un artista solo, ya, donde salía a participar yo con mi misma agrupación, solo ya, con mis Ujú. timbales, mi bajo electrónico, con mi animador y todo. ¿Cómo te denominas? El cantautor nacional Rosmel Pacheco, Y su orquesta y su banda. se hizo banda. Y así en ese transcurso ya salía solo. Mi hermano Robert viene a buscarme ya en 1996, ¿no? Ya, Donde que ese año se graba pues la grabación que dice Sin ti no ha sido fácil. un golazo. Un golazo para él y trabajé con él 4 años más. Por una parte me llamaban a mí. Hay días que salía solo, pues, y cuando no podía salir ya, pues tenía que salir con él. Le acompañaba, pues el disco grabó conmigo, Claro. el 8. Y eso entró, pues, ¿no? Se levanta Robert hasta arriba, ¿no? Y el 9, sí, arriba, Robert. Sigue escalando, sigue sonando en la radio. Llegó a tener su programa también en la Sí, radio. pues, sí, sí. Y mi hermano, pues, sigue hasta ahora cantando. Y yo me he alejado del arte, como le digo, por mi Eh, salud. Robert sufre un accidente muy grave. Ah, sí. Llegó a necesitar sangre. ¿Estabas tú con él ahí en ese momento? No, estaban mis hijos. Mis hijos trabajaban con él. Deison Pacheco tocando el bajo y Delvis Pacheco trabajaba tocando el arpa. Ya. Ellos se accidentaron junto con él, ¿Dónde fue ese accidente? pasando con Ococha. ¿Qué pasó? ¿La lluvia, el vehículo, No el chofer? sé, creo que el chofer se quedó dormido, algo así. Donde casi mueren mis hijos y mi hermano también. A mi hermano le reconstruyeron lo que es esa parte del peroné. Ujú. El peroné, esa parte todo. Y mi hijo también, pues Elvis también tiene esta parte que le pusieron también clavos en esta parte y acá, después acá en la parte del tobillo. Deison, el bajista, no tuvo accidente, felizmente. Salió ileso. Sí, pero estaba medio tonto unos días, Ajá. ¿no? Pero el sufrimiento para ti como padre, para la señora Dilma Sí, pues sí. Albornoz como mamá, Bilda, sí. Bilda Albornoz como Sí. mamá, habrá sido un momento en que todos tienen que unirse a la familia. Sí, yo cerré la academia por un mes. Puse un aviso por internet, le dije, la academia queda cerrada por un mes. No puedo trabajar con esa preocupación. Sí, que yo tempranito, 9 de la mañana, ya estaba en el hospital con mis hijos y con mi hermano. Yo ya estaba ahí ya. ¿Por qué necesitaba sangre? ¿Tenía que operarse? ¿Tenía que...?
No, no le pusieron sangre a Robert. Claro que perdió sangre porque el accidente era fuerte, pero no le han puesto sangre a él. Ni menos tampoco a mi hijo tampoco. No le Ujú. pusieron sangre. Pero seguramente por prevención, Claro, los hospitales los piden siempre hospitales. sangre, pues, Ajá. pero esos se quedan ellos, pues, Es lo ¿no? primero que piden los hospitales. Sí. Y eso yo te cuento por la información que a veces investigamos de alguna manera, y es muy cierto. Sí. Llegas y te piden sangre al toque, y Sí, no lo utilizan a veces. pero no le utilizan eso. Así es, o sea, no lo utilizaron para Robert. Compramos sangre. Ujú. Sí, compró su señora, compraron sangre. Para mi hijo también pidieron, compré también sangre para él. Eso quedó en el hospital, pues. Momento fatal que de repente ustedes pensaron lo peor. Robert, se fracturó Se fracturó toda esta parte. todo lo que es la pierna. Sí, Tuvieron que reconstruirlo también de sí, alguna manera. todo. Mi hijo se fracturó la parte de acá y la parte del tobillo. Ujú. Pero tuvo una operación, salió bien. Al menos tuvo descanso de 3 meses. Bueno, en el Perú hay muy buenos médicos, Sí. dicho sea de paso. Muy buenos Un especialistas. saludo pues para el hospital Casimiro Yoga. Ahí Acá, se Casimiro atendieron. Ulloa. Llegó directamente al Casimiro Ulloa. Exactamente, sí. Es realmente notable lo que se expone el artista, ¿no? Así es, sí. En las carreteras, es por ello que siempre la recomendación no está de más, ¿no? Sí. Para los conductores, para los diferentes grupos. Sí, nos hemos salido de la historia, Ajá. entonces vamos a seguir conversando sobre la Ujú. historia de Rosmel, sobre del acompañamiento que he hecho a varios artistas, ¿no? Ya hablé de varios artistas, ahora voy a hablar de una cantante que se llama Lupe Alor Silva, La Chancayana de La Oro, Chancayana de Oro. que grabé 2 discos con ella, uno para discos Universal, otro para discos Firsa. Y también fue un artista también que tuvo buena acogida, ¿no? Ujú. Bien, muy bien, un aceptable para el público, ¿no? Y buen estilo también, bailable, ¿no? Claro. ¿Qué significa para ti el señor Smith Salazar de la música tropical andina? Smith Salazar, es creo del conjunto tropical Los Los Juancas, Diamantes. Los Diamantes, Ajá. ¿ya? ¿Fue uno que te fomentó, te impulsó para que fusionaras algunos instrumentos? Bueno, ¿qué le puedo decir? Él nos acompañó su grupo con el bajo electrónico El bajo electrónico. y Ujú. nosotros teníamos ya los timbales, pues. Claro. Y su grupo le digo que nos acompañe con el bajo electrónico. Nos acompañaron con el bajo electrónico la ¿Ya? primera vez. Para esa ocasión, nosotros hacíamos espectáculos, ¿no? Mi hermano Robert era la cabecilla que hacía los espectáculos. Me acuerdo que acá en Cantobello, en ese local, Canto Bello, claro. San sí, Juan del Urigancho. sí, Ujú. nosotros todavía estábamos tocando y no sé cómo salieron uno de mis familiares y le vieron a don Samuel Dolores al frente con su camioneta escuchando la presentación de los ídolos chancayanos, con bajo electrónico y con timbales. Otro peso. Para ese tiempo, ellos no utilizaban ese entonces ni el timbal ni el bajo electrónico. Claro. Para la semana ellos ya estaban con todo ya. Lo bueno se copia. Lo bueno se copia. Bueno, es libre utilizar. Lógico, lógico. Lógico. Pero también hubo cierto tipo de críticas por haber hecho esa fusión, ese cambio. De repente los artistas tradicionales, conservadores, ¿o no sentiste esa crítica? Mi tío Lucio Pacheco criticó muy feo en su época. Mira, nos trató de esa manera. Dijo, esos cholitos que han venido después de mí están malogrando la música con esos chancalalata, decía para los timbales. Las ollas. Y fíjese
no pasó mucho tiempo. Ellos también ya siguieron el mismo camino. ¿Por qué razón? Porque el arpa ya se formó en una orquesta ya, con los timbales, más que el bajo electrónico, el arpa ya era una orquesta ya. Ya podría hacer frente a un conjunto tropical. Más antes no, porque éramos solos, tan solo con el arpa solo. Smith Salazar es un gran amigo de los Diamantes, nos alquilaba su equipo, encima llevaba su bajo electrónico para que nos acompañe para la presentación, ¿no? Y era otra cosa, ¿no? Y el bajo electrónico trabajaba para todos los artistas que trabajaban para nuestra caravana. Claro. Y salió muy bien. Desde ahí ya comenzó a hacer todo. Pero eso fue una idea tuya, dijiste, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no incluir Eso fue la idea de un amigo paisano, Hilario Torres. ¿Ya? Es locutor también. Él nos dijo que ¿por qué no le ponen timbales al arpa? ¿Por qué no le ponen bajo electrónico al arpa? Entonces, como los Diamantes en ese tiempo, nos alquiló su equipo y también ellos también tocaban una paradita en la presentación. Entonces le decimos que nos haga la presentación del bajo electrónico, pues no sé. Claro. Y el timbal también. Y salió muy bien la presentación con ese marco musical, pues, ¿no? En esos tiempos alternaban ustedes con la música tropical andina, Claro. inclusive con los grupos costeños, Con todos ya, pues. con los orientales, creo, en alguna oportunidad también. Sí, alguna oportunidad también. Ajá. Sí. Ellos también, habían hecho un trabajo bastante compatible. ¿Cómo fue tu partida a los Estados Unidos? El año 1998 fui en una gira de un empresario, un tal Marios, que vive hasta ahora en Estados Unidos. Ujú. Entonces él formaba caravanas. ¿Ya? Entonces fuimos de acá varios artistas. Fui yo, fui Nancy Rodríguez también, fue Nancy Rodríguez. También ella tiene grabado conmigo 2 long plays. Ujú. Y participamos en varias presentaciones, ¿no? Incluso hice un concierto de varios temas, Fox Sin Cayo del Perú, como el Condor Pasa, Vírgenes del Sol, donde que era muy aceptarse para el público peruano que vivía allá, ¿no? Claro. Era presentación como teatro, porque ahí la gente se sientan y te miran nada más. Ya. Casi poco bailan en esos tiempos. Allá en los Estados Unidos. Sí. ¿En qué lugares de Estados Unidos? Hemos tenido presentación más, digamos, en San Francisco, Ujú. en San José. También hemos estado, digamos, en Miami. Ah, caramba. Sí, Lugares donde hay bastante hispanos, Sí. latinos. sí. Nada más es un poco difícil para transportarse con los vuelos porque casi poco llevan el arpa, es un problema. Claro. Ustedes sí llevaron su arpa. Sí, llevamos el arpa. Es otro costo también. Es otro costo. Y en esos tiempos la documentación también era un poquito más difícil, Es engorrosa para difícil, salir es de Perú. difícil para salir de Perú. Es difícil, tiene que ser legalmente para salir Claro, de los Perú. permisos y todo. Ujú. Tenían que demostrar que son artistas, ¿no? Claro, así es. ¿Alguna vez perteneciste a alguna asociación de músicos, alguna hermandad, cofradía de artistas, de músicos? Bueno, lo que pertenecemos tan solamente es a Abdaiba, ¿no? A la ABDAI. Y a Soniem, Ujú. y pertenecemos a esa empresa, pues. Soniem es de los ejecutantes de la música.
de los intérpretes de la música. Y Sonie es de los autores de la música. ABDAI es Asociación Peruana de Autores y Compositores. Sí. Y SONIEM, Es de los intérpretes y también de los ejecutantes. ejecutantes. La música. Claro, SONIEM es de intérpretes y ejecutantes. Perteneces a las dos instituciones. Así es. Sí. ¿Sientes que son instituciones que están respaldando realmente tu trabajo? ¿Sientes que se justifica tu presencia como socio de ellos? Sí, porque esas empresas nos pagan nuestro trabajo. Claro. Sonie paga una vez al año. Ujú. En cambio, Abdai paga regalías trimestrales a cada artista, a cada compositor. Bueno, tienes un sinfín de canciones, Sí, así es. por ejemplo, como el señor Walter León de la cumbia, y por el folclore, Rosmel Pacheco es uno de los artistas de mayor renombre, ¿no? En lo que significa la Abdai. Y eres reconocido. ¿Postulaste tú a la reactivación que estuvo dando el bono, el Estado, el gobierno, ahora en la pandemia? Bueno, sí, pero parece que recibieron algunos artistas. No nos dieron a todos. Hubo un tema de confusión, no sé, porque yo pienso que han recibido artistas que no han debido recibir y artistas que realmente necesitan. Porque yo sé de que el gobierno envió 50 millones para los artistas, que repartieran para los artistas por mediante calificación era. Y nosotros somos calificados. Por supuesto. Nosotros que somos autores y compositores, que estamos en varias empresas, ¿por qué no vamos a pasar la calificación de esa empresa? Ujú. Así es que mira, el ministro de qué tiempo, en ese tiempo que está, ya se cambió ahora. Claro. Yo creo que le faltaba conocimiento de nosotros los artistas. ¿Quiénes somos? Dependía mucho de los asesores, de quienes están alrededor de esos. Bueno, en todo caso, los artistas tienen que trabajar y caminar unidos a veces, pero cuando cada artista está en su fama, en su poderío musical, en su gloria, a veces no se piensa en eso. Sí. A veces no se piensa en eso. Esperamos que lleguen momentos tan difíciles como el que se ha vivido recién para poder unirse o pensar en demostrar solidaridad unos a otros. Volviendo al acompañamiento del arpa, ¿no? Del arpa. Ujú. Bueno, después de acompañarle a la cantante mencionada, más adelante he acompañado a Nancy Rodríguez. Nancy Rodríguez. Dos cassettes o 2 discos que se llama también. Y luego yo Pero ya habías acompañado a Anita Santibáñez. ya ¿Cuántas producciones con Anita Santibáñez? tengo tan solo uno. Una producción con Anita Santibáñez. Yo también cantando tengo 5 producciones, Ujú. 5 discos, se puede decir. Todas las canciones de mi autoría. Y sigo adelante, como digo, que después le acompaño a mi hijita Eddie Pacheco de la edad de 10 años, cuando sale cantando a nivel nacional, ¿no? Y ella ya tiene ahora pues ya 40 años. 40 años. De la edad de 10 años cantaba. Iba a ser muy famosa, ¿no? Pues ella con los estudios, ya no pudo continuar, digamos, Eligió otra carrera. sí, estaba estudiando. Puso a estudiar, ya no pudo seguir con el arte. ¿Qué profesión tiene ella? Ella estudió la moda, modista es, Diseño. diseñadora, sí. Diseñadora. Entonces, también acompañé 2 discos a mi esposa, Vilma Albornoz, también que canta también, ella canta con arpa. Una próxima tiene que venir aquí al programa. 2 discos también, hay que venga también Claro. la señora Vilda. Y también cantamos con ella con arpa y requinto. Con arpa y requinto. Muy bonito su disco de la señora Vilda, sí. ¿Cómo fue esa fusión de arpa y guitarra del requinto? ¿Cómo Sí. comienza esa historia? Comienza
se puede decir todo. ¿Sí? Claro, por favor, por eso dice el programa Cuéntamelo Todo. Eso inicia cuando fuimos de gira con el amigo Juan Pipa a Casma. En Casma, después de trabajar un domingo, el día lunes estábamos esperando nuestro carro en la avenida para venirnos a Lima, ¿no? Como estábamos ahí esperando carro, nos vienen ganas para ensayar. Me dice, maestro, ¿por qué no ensayamos? Pues esperando carro. Ensayamos ahí, pues, ¿no? En la calle. En la calle. Y probamos, pues, el arpa, y bonito, así, salía la música con el arpa, ¿no? Y bien, ya llegamos a Lima, ya hicimos, pues, un día para ensayar, pues, y ensayamos. Y grabamos, pues. Grabamos con la señora María Cuellar, China Ya. María. Ujú. Grabaste ya con requinto y con Y arpa. con arpa. Otra fusión que realmente tiene un gusto especial, ¿no? Llega un gusto Sí. especial con China María. Y luego sigues, entonces se sigue con... Sigue el acompañamiento del arpa. Después de grabar con la señora China María, grabo con el maestro Raúl Arquínigo. Ahí comienza con el señor Raúl Arquínigo Claro, para Producciones Amor Amor. arpa y requinto, ¿no? Ahí que tengo pues grabado casi algo de 10 discos. ¿Presentimiento grabas con él? Sí, ese tema es de mi autoría. Raúl Arquínigo ya tiene su estilo, él tiene ya su identidad Claro, y logró adaptarse a lo que significaba Rosmel Pacheco. claro. Cuando grabamos el primer disco de Raúl Arquínigo, que es Amor, Amor, ¿no? Amor, amor. Claro. Y no empieza la canción así, empieza ayer te vi, de ti me enamoré. Entonces, don Raúl, don Juan me cuenta que me dice, te voy a hacer conocer un amigo que canta muy bacán, me dice bonito, canta. ¿Quién es? Raúl Arquínigo se llama, vamos a ensayar con él. Y vamos a ensayar con don Raúl, pues, ¿no? Entonces, ensayamos pues Amor, Amor, ¿no? Y la voz, es una voz como un cantante, pues. No como, bueno, yo no soy tan cantante. ¿Qué le puedo decir que yo canto, pues? Como dijo mi hermano Ronald, canto, digamos, para mi azúcar, dijo, ¿no? Don Raúl, pues su voz era potente, pues. Y grabamos pues la canción, es Amor, Amor. Muy bonito. Y después pues seguimos contando, grabamos con el señor Raúl el primer disco, el segundo disco, el tercer disco, el cuarto, quinto, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 discos. ¿Cuándo llegas a Argentina? ¿Cómo llega a Argentina Rosmel Pacheco? El 2010 viajo juntamente con mi esposa, la señora Vilda. Ajá. Ella ya llega a Argentina cantando ya, Ah, Vilda Albornoz también llegó a Argentina acá. cantando, sí. Ella tenía para eso y ella tenía su primer disco grabado. Y ya. O sea, ella llega antes que Rosmel. No, llegamos los dos. Los dos juntos. Sí. Los dos fueron. Claro. Entonces llegamos a Argentina y nuestro amigo Ananías Sánchez y la casa de Martínez se llama su localcito donde viene, Ya. donde hace el espectáculo, hizo en otro sitio, pero a donde pues, para no mentir, casi lleno el local, casi grandecito el local, casi lleno el local. Colonia peruana. Sí, nos participamos y cantamos, cantó Vilda, otra vez canté yo y totalmente, terminamos la presentación totalmente bien. Éxito totalmente. Caramba. Sí, pues sí. Después de eso ya nos quedamos en Argentina con Vilda, porque nosotros, aparte de eso, nosotros de trabajar con el señor Sánchez, nosotros con mi esposa nos fuimos de vacaciones, 4 meses.
4 meses. Sí. Se quedaron allí en Argentina 4 Sí, meses. sí, nos quedamos en Ujú. Argentina. Hermosísima Argentina, ni hablar, todas sus calles, todo, para quedarse, a cualquiera se queda en Ujú. Argentina. Ya para eso tus hijos han estado grandes, ¿no? Para Ya que ustedes jóvenes. puedan. Y cuando eh, tu esposa y tú tenían sus hijos pequeños, ¿cómo hacían en el arte, en la música? ¿Ustedes viajaban, ustedes estaban en los escenarios? Cuando mi hija era pequeña de 10 años, pues viajamos con mi esposa. Ujú. Pues. Lo llevaban a la niña también. Iba con mi hija, iba con mi esposa. Ajá. Y mis hijitos se quedaban con mi cuñada a veces. Cuando era muy lejos, ya mi esposa se quedaba, yo nomás viajaba con mi hija. Ujú. Sí, así es. Y ella no se ponía celosa cuando los hinchas venían y te decían, Rosmel, Rosmel, Rosmel. No, mi hijita era pues una chiquita muy hábil, Ay, caramba. ya, ella era la más celosita. Sí, sí, a veces se tomaban fotos todo el mundo con ella, ahí hacían cola para tomarse fotos con ella. Totalmente. Mamá, mira a mi papá. Después de ir a Argentina, comienzas a grabar temas internacionales de otro corte. Claro. ¿Cómo comienza? ¿Cómo así te animas a hacer ese tipo de música? Música paraguaya, creo has hecho. La música clásica grabé más o menos en el año 1990 aproximadamente. Ujú. Esos temas estaban guardados, el disco estaba guardado. Cuando viajé a Argentina o viajé a Estados Unidos, llevé unos cassettes para vender al público y bueno, llevé poco, ¿no? Y se acabó, ¿no? Claro. Por ejemplo, 100 y se acabó, ¿no? Y de acuerdo eso grabé en 1990, Ujú. 12 temas. En esos temas hay, del Perú está Vírgenes del Sol, El Cóndor Pasa, Pampi la Puna, Cuando el Lindo Llora, Puncha y Niquipe, que es un vals cusqueño, En tu día se llama. Después música paraguay, Pájaro Campana, Pájaro Choguí. Hay un tema Cuando salí de Cuba. Hay un tema también de Venezuela, es cuando Alma Llanera. Después una ranchera de México. Temas tradicionales de esos países. Sí. Después otro tema que recuerdo. Hay 2 temas que no recuerdo. ¿Cuáles son? La voz del indio, creo que se llama. Se llama Quenas. Ujú. Es un tema que se tocan en quenas, pero es bien bonito, es tipo vals. Es incaico, es del Perú. Claro. Y tocado en arpa. Y esas producciones, ¿qué nivel de ventas tuvieron? ¿Qué nivel de alcance tuvieron? Sí. Eso tuvieron nivel de alcance regular. No Ujú. tanto. Ese tema es tan solamente los grabé para hacer concierto, para diferenciar de lo que es un músico que toca guayno y un músico que es concertista del arpa. Claro. Me Te abrió digan, las puertas de repente para los teatros, para... sí, sí, sí. En los teatros tienes que tocar música de diferentes países aparte y también del Perú, ¿no? Por supuesto. De donde es de tu nacimiento, ¿no? Entonces, en varias ocasiones he tocado más música del Perú que música clásica. Ujú. En alguna presentación en la derrama magisterial he tocado, por ejemplo, El Cóndor Pasa, Virgen del Sol, vals, el vals, el provinciano. He tocado también este vals. Bueno, como 5 o 6 temas. El Diarabí, que se llama, que ahora es tipo vals de Arequipa. No me recuerdo el nombre ahorita, pero... Y esos temas que he tocado en el teatro.
Ujú. Y otro tema que no está grabado, la balada para Adelina. También toqué en teatro La Derrama Magisterial. En la derrama magisterial. Sí. Y las presentaciones en los teatros como que en estos últimos tiempos se dejó de lado. Deberían volver, ¿no? Deberían volver. Antes las radios, como nos contabas, tenían sus auditorios, ¿no? Las emisoras, se deberían presentar en los estadios, en donde no se vende licor, donde no se vende cerveza y donde uno aprecia la música en toda su dimensión, aprecia al intérprete, al ejecutante, donde se le da más nivel también a nuestra música andina. Yo creo que sería importantísimo en estos tiempos en que la juventud, en que las generaciones están ávidos por conocer. Todos quieren conocerte, Rosmel, quieren saber quién es Rosmel, y lo que hoy nos estás dando como testimonio es muy positivo, es extraordinario. Música internacional. Y a pesar de tus dificultades, ¿cuándo comienza tu dolencia? ¿En el 86? No. Bueno, cuando yo estaba casi, te puede decir, en la cúspide de la popularidad. ¿Qué año sería más o menos? No recuerdo, si sería el año 89. Ajá. No, el 89, por ahí más o menos. A pesar de esa limitación, tú seguiste haciendo música. Mira, ¿Sí? Tuve una caída, pues eso, del brazo. ¿Qué pasó? ¿Producto de un accidente? ¿Qué sucedió, No Rosmel? sé, la verdad que ¿Y qué sentiste? ¿Sentiste que se te dormía? no siento nada, tan solamente esa mano perdió fuerza. Perdió fuerza. Sí. Fuiste al médico. He tenido tratamiento de todo, pero no me encontraron nada. Último, tan solamente el 2019 me encontraron, pues, a donde convulsioné. Estuve, pues, en estado de coma 4 días en el hospital Loaiza. Y me sacaron una resonancia magnética Ujú. del cerebro y me encontraron un tumor cerebral, pues, Claro. que estará en la parte de acá, está el tumor cerebral. Ujú. Yo digo que de repente sea eso el factor de la plaza. Por supuesto. Claro. Es el motor, ¿no?, del organismo. Y lo importante es que a pesar de ello tú seguiste, continuaste también con tu taller de música. Sí, ¿Sigues hasta la actualidad con tu taller de música? no, ya. Después de la academia, después de la pandemia, ya cerré la academia. Claro. Ya no he seguido ya porque, ¿qué pasa? Ya no es igual, ya no hay tanta acogida de la gente que había antes. Ujú. El arpa también creo que ¿Consideras que el arpa ha bajado un poco en popularidad? sí. ¿A qué crees que se deba? Se debe, pues, de la pandemia, todos hemos bajado, pues. Ujú. Pero hay artistas que han subido inclusive en precios. Sí, pero no es como más antes, pues. Por decir, más antes, una fiesta que hacían, en esas fiestas que hacían, llenaban pues 5,000, 6,000 personas, pues, ¿no? Ujú. A las fiestas que hacen ahora, 1,000 personas, de repente menos. Entonces se ve un poco la diferencia, pues. De todas maneras ha cambiado, y ahora con las redes sociales y con todo ello. Y es importante que en estos momentos, Rosmel Pacheco, de repente sí sigues escribiendo, sigues de repente haciendo algunas obras. Bueno, de temas, sí sigo escribiendo mis temas, mis obras. Actualmente tengo un long play grabado que todavía recién voy a presentar como primicia. Pero ahora que por salud casi que no puedo presentarlo porque ahora estoy en un tratamiento rígido. Me tengo que ir a los hospitales cada vez, de los análisis que me están haciendo. Creo que este año que estamos, 2025, creo que van a hacer una operación cerebral. Ya, se está haciendo los estudios. Ojalá que no sea así. Yo no quisiera eso. Ronald, Rosmel, ¿nunca pensaste de repente, mira, con tantos artistas, Anita, Doris, Nancy, tantas figuras que tu hermano Robert, con Raúl Arquínigo, de repente unirlos en un concierto
y que el público sepa tus canciones, solamente con tus temas, con tus canciones, sería el premio más grande para ti, para tu persona y para los que realmente aman el arpa. Sería magnífico, pero a veces los artistas ya tienen su contrato, Ujú. casi sería un poco Yo difícil. creo que los promotores tienen que ponerse las pilas. Por ahí un promotor, por ahí, maestro Raúl Arquínigo, por favor. Sería importantísimo ver el trabajo del señor Rosmel Pacheco en un escenario, ¿no? Y donde se te rinda ese tributo especial. Hoy que puedes disfrutar de los éxitos de tantos artistas, de tantos pupilos que tienes. Claro, por ejemplo, entre mis temas que han grabado mis compañeros artistas, el amigo Raúl Arquínigo grabó 10 temas míos. Ujú. Y bueno, lo canta muy bonito, me gusta su estilo. A donde que el último que grabó, pues, es el tema que mencionaste antes, ¿no? ¿Ya? El tema, que es, ¿cómo se llama el tema? Mencionaste antes el tema, Con el señor Raúl Arquínigo. sí. Él lo grabó esa canción. Aquí en mi pecho, pecho sufrido, tengo un presentimiento. Que no me quieres, que no me amas, qué mala eres. Que no me quieres, que no me amas, qué mala eres. Eso. También te he visto tocar con tus propios hijos, el marco musical Dinastía Pacheco, ¿no? Sí, salgo en ocasiones con mis hijos, Ya. porque ellos también son grandes músicos, también tengo gracias. Dayson toca el bajo, el mayor, es el mayor. Delvis ahora se ha dedicado al canto y toca el arpa. Claro. Y mi hija Edie es una cantante profesional, es profesora de canto. Ya se perfeccionó, se Sí, profesionalizó de una manera. ella era profesora de canto en mi academia. Caramba. Sí. Y ahora ya está incursionando ya como empresaria. Así es, ella está como empresaria ya en la tienda. Qué bueno ver con orgullo a tus hijos, que lo digas así, con orgullo, con tanta emoción. Y al lado de la señora Vilda Albornoz, ella es tu brazo derecho. Sí, sí. También mencionando también otras grabaciones. Ujú. También he acompañado a Osito Pardo, Williams Enrique, el Osito sí, Pardo. algo de 3 discos también. ¿Qué disco grabaste con el Osito Pardo? Desde Tacna, el Osito Pardo. Casi no recuerdo sus canciones, pero Ujú. También formó parte del equipo del maestro Raúl Arquínigo. así es. Después he grabado también con la señora Flor Pereda, también he grabado. Ujú. He grabado con varios artistas, que me recuerdo ahorita. Yo me quedo con un sentimiento muy especial de que Rosmel Pacheco significa unir tantas generaciones, Gracias. porque hablas de figuras desde tus tíos, Lucio Tomás Pacheco, ¿no? Flor Pereda, luego Doris Ferrer, Anita Santibáñez, y ver que ahora la nueva generación, simbolizado en tus hijos, también están haciendo arte. Y ahora con la tecnología que existe y todo, ¿cómo ves a nuestra música andina, nuestro ritmo con arpa, especialmente de acá 5, 6 años, 7 años, con la inclusión de Mira, nuevos valores? Inclusive los hijos de los cantantes, de muchos artistas, están incursionando en la música. todo está bien. Yo les felicito a todos los jóvenes y bueno, y que siempre se dediquen cada día más en el arte y tan solo les digo que busquen, que formen su propio estilo de cantar, a los arpistas su propio estilo de tocar. No es imposible, sí es posible. Uno cuando quiere forma un estilo, porque tenemos la misma mente que nos dio nuestro Dios Jehová. Todos tenemos esa misma mente. Si es que un estilo del arpa sí se puede cambiar, se puede crear un estilo.
Y eso a los jóvenes talentosos, ensayando, practicando, pueden crear su propio estilo. Yo les deseo lo mejor a todos ellos, que sigan adelante, tanto como los cantantes, tanto como los artistas. Por supuesto, vale eso, vale. Busquen una identidad. Y por cierto, ya en la parte final de esta entrevista, ¿qué tal, Rosmel? Yo me siento muy contento. Gracias por hacerme sentir, vivir otra vez del recuerdo de todos mis éxitos que ha sido antes, acompañando a mis compañeras artistas, acompañando a todo, como también cantando yo, acompañando a mi hermano Robert también. Lo hice con todo cariño, con todo corazón. Así, la música siempre se lleva en el corazón. Por eso yo me siento alegre, contento ahora de haber hablado de mi historia con todo cariño para el público que lo verá con todo mi sentimiento de mi corazón. Les digo a todos gracias. Gracias, Perú. Gracias, público peruano, de que siempre estuve presente en todos los pueblos del Perú a nivel nacional. Gracias. Bien, ese aplauso para Rosmel Pacheco. Y vamos, ¿qué promotora apuesta, por favor? Hay que unir a todos los artistas con los cuales ha grabado Rosmel en un mismo escenario, con las canciones de Rosmel Pacheco. Y es hora de volver a los teatros, hermano, por favor. Gracias. A los teatros, a los auditorios, a las municipalidades. ¿Por qué no llegar a la Plaza de Armas de Lima? ¿Por qué no llegar a los escenarios de repente que hoy están olvidados? Que nuestro folclore llegue a los estadios, que llegue a escenarios donde la familia puede integrarse sin el consumo de licor siquiera por un día y podamos verte en acción. Gracias, Rosmel. Muchas gracias, Gilbert, muchas gracias. Qué gusto saludarte y gracias porque me has preguntado tan cosas tan exactas de mi vida, lo que he pasado antes. Gracias. Son cosas que muchos no sabían, ni yo mismo, Rosmel. Pero gracias. me he quedado corto con esta entrevista porque eres un grande entre grandes. Te respetamos y te valoramos. Esta es tu casa. Amor TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo. Gracias, don Raúl Arquínigo, mi gran amigo. Muchas gracias, Raúl. Natalia Arquínigo, la habrás conocido de chiquita. Natalia Arquínigo, chiquitita le conocí. Y Gracias, ahora es la Natalia. jefa. Gracias, Natalia Arquínigo. Muchas gracias. Edwin Quintana en la cabina de sonido. Hoy hemos estado con el concertista internacional del arpa, el eterno Rosmel Pacheco. Tu amigo de siempre, Gilbert Causto. Gracias. Hasta la próxima.